Buenos días, polluelos. Vamos a desarrollar el tema de pubertad. El tema de pubertad sirve tanto para la UP2 como para la UP3. Se basa en conceptos o en conocimientos de la anatomía, de la histología y de la fisiología del aparato genital masculino y femenino, y a su vez también del conocimiento del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Con respecto a esto último, nosotros dimos una clase esta semana sobre el desarrollo del eje. Vamos a continuar desde ahí. Voy a volver a describir algunos conceptos sobre el desarrollo del eje, la biología de la hipófisis, etcétera, y cómo van desencadenándose las hormonas en la vida prenatal, en la vida postnatal, y después vamos a ir a hablar de la pubertad propiamente dicha. Y insisto que apuntando tanto a la UP2, o sea, a la pubertad femenina, como a la UP3, la pubertad masculina. Para ello vamos a ver un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Bien. La pubertad, esa del Instituto Tejedor, comienza, se basa en el desarrollo de hormonas, en ciertas hormonas que comienzan a desarrollarse en la vida intrauterina y se terminan de estabilizar, en la edad de la pubertad, o sea, la edad de la pubertad. Primero se desarrolla la adenohipófisis entre la cuarta y la quinta semana. Después se desarrolla el factor liberador, la secreción del factor liberador de gonadotropinas en la 10ª semana de vida intrauterina. La conexión vascular entre la hipófisis y el hipotálamo se establece en la semana 12, y la secreción de folículo estimulante luteinizante hacia la semana 20, comienza a segregarse hacia la semana 20. Sus valores son más altos en los fetos femeninos y alcanzan su pico hacia la semana 28. De la semana 28 y 30, los valores del factor liberador de gonadotropina comienzan a disminuir porque se estabiliza el feedback negativo. Entonces, si nosotros analizamos la concentración de hormonas en función del tiempo en semanas, vemos que hacia la semana 20 hay un ascenso de las gonadotrofinas, alcanzan su pico entre la semana 20 y 30, la 28, y después, como la placenta comienza a generar estrógenos y progestágenos, esto estabiliza en el feedback negativo y las gonadotrofinas comienzan a caer. ¿Sí? Después del parto, esto es el parto, después del parto, nosotros luego del parto, que es la salida del bebé, realizamos el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta, y ahí caen los estrógenos y progestágenos placentarios, y esto deja de hacer un feedback negativo, va a producir un pequeño pico de gonadotrofinas postnatales hacia el segundo o tercer mes, que luego van a ver qué consecuencias traen. Pero este sería el perfil hormonal prenatal. Respecto a la embriología hipofisaria, recuerden que la hipófisis tiene un doble origen. El hipotálamo se origina exclusivamente del diencéfalo, que es una de las 5 vesículas del tubo neural de la quinta semana. Las 5 eran telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, y después teníamos el esbozo medular. Del diencéfalo, la segunda vesícula, se origina el hipotálamo, y de la región del hipotálamo surge una evaginación denominada infundíbulo, que es de ectodermo neural, y que va a terminar generando la neurohipófisis. En cambio, la adenohipófisis se origina del ectodermo superficial del techo de la boca, del estomodeo, donde se produce una invaginación que se denomina bolsa de Rack. Esta bolsa de Rack pierde la conexión con el ectodermo superficial del estomodeo, y adquiere una conexión con el hipotálamo, con el infundíbulo, para formar la hipófisis, que por eso la hipófisis tiene una adenohipófisis de origen ectodérmico superficial, desvinculada del ectodermo superficial de la boca, y una neurohipófisis que deriva del ectodermo neural vinculada al encéfalo a través del tallo infundibular. ¿Sí? En la vida postnatal, ¿traguito de café? Y seguimos. En la vida postnatal tenemos que hacia los 2 o 3 meses de vida aumentan las gonadotropinas por caída de los estrógenos y progestágenos placentarios. Se produce un hiato hormonal, un periodo de niveles bajos de las gonadotrofinas. En los varones la máxima caída se registra hacia los 6 meses de edad, y en las mujeres entre el año y los 2 años. Entre los 4 y 10 años comienzan a aumentar ligeramente. Durante la infancia el perfil hormonal se caracteriza por bajas concentraciones de gonadotrofinas hipofisarias, escasa respuesta hipofisaria al factor liberador de gonadotrofinas, y máxima supresión hipotalámica. Durante la pubertad, primero aumentan los andrógenos suprarrenales, como la de hidroepiandrosterona y la de hidroepiandrosterona sulfato, entre los 6 y 8 años. Aumenta la folícula estimulante hipofisaria hacia los 9-10 años. En tercer lugar, aumenta la LH hipofisaria hacia los 10-12,
Y acá uno importante, la folículo estimulante aumenta más que la LH porque los pulsos iniciales de factor liberador de gonadotrofina son de baja frecuencia. Yo les expliqué en la clase de ciclo hormonal que de la frecuencia de los pulsos de GnRH depende la relación LH-FSH. Bueno, acá tenemos lo que pasa en la vida postnatal hasta la pubertad. Gráfico concentración de hormonas en función del tiempo en años, vemos que en el primer año, a principios, entre el segundo y el tercer mes, hay un pequeño pico de gonadotrofinas como consecuencia del alumbramiento y la caída de los estrógenos y progestágenos placentarios, y esto puede provocar también un aumento de los estrógenos postnatales en la mujer y de los andrógenos como consecuencia de la folículo estimulante elevada. ¿Trae alguna consecuencia? Las mujeres, las nenitas, pueden llegar a producir la leche de brujas, que es la salida de una secreción serosa por parte de las mamas del pezón como consecuencia de una ingurgitación de los conductos, nada más. Lo mismo puede pasar, puede ocurrir hasta un pequeño sangrado vaginal por ingurgitación. En los varones, una ingurgitación testicular, que los testículos se vean como edematizados, congestivos, y le puede traer alguna molestia. Pero nada más, es transitorio, no es patológico, y enseguida vuelven acá, caen los niveles de folículo estimulante y de hormonas sexuales, y se produce el hiato. Este es el hiato hormonal, que es un periodo de bajos niveles de hormonas, ¿sí? Postnatal, entre el pequeño aumento apenas nacés y el aumento que se registra en el periodo prepuberal, ¿sí? Este aumento prepuberal primero involucra las hormonas suprarrenales, como el de hidroepiandrosterona, o sea, andrógenos, entre los 6 y los 8 años. Unos 2 años después comienza a aumentar la folículo estimulante, posteriormente la luteinizante. Inicialmente la folículo estimulante es más alta que la luteinizante, como consecuencia de que los pulsos de GnRH son de baja frecuencia. Esto después en la pubertad, esto sería todo prepuberal. En la pubertad esto se invierte. Y después comienza, una vez que aumentan las gonadotrofinas y se desarrollan las gónadas, comienzan a aumentar, por ejemplo, los estrógenos gonadales. Esta sería la adrenarca, esto no tiene un nombre propio, y esto sería la gonadarca. Luego de la adrenarca y gonadarca comenzará a desarrollarse las mamas del arca, a desarrollarse el vello púbico, pubarca, y la mujer alcanzará la capacidad de menstruar, menarca. Signos bioquímicos de pubertad. El aumento de los esteroides suprarrenales, el aumento de la frecuencia, amplitud y regularidad de los pulsos del GnRH, y esto es lo más importante, el aumento de la secreción de LH nocturna 2 a 4 veces más alta que la diurna. El aumento de LH nocturna no se ve ni antes ni después de la pubertad, siendo el signo más característico de la misma. Acá tiene un gráfico que le traje del Boilevsky, el libro de psiconeuroinmunoendocrinología, que muestra, compara la niñez, la pubertad y la adultez, compara los niveles de GnRH y de LH en la niñez, la pubertad y la adultez, y también relacionándolos entre el día y la noche. En la niñez, ambos niveles son bajos tanto durante el día como durante la noche, debido a que el hipotálamo es muy sensible a factores inhibitorios. Ahora lo vamos a ver en las próximas clases. En la pubertad aumenta la pulsatilidad del GnRH, que se mantiene en la vida adulta, y aumenta la pulsatilidad del LH, pero en la pubertad hay picos nocturnos 2 a 4 veces mayores que los diurnos, hecho que no se ve después en la vida adulta, ¿sí? O sea, no hay picos nocturnos especialmente, hay picos durante todo el día. Entonces este patrón de secreción pulsátil de GnRH con picos nocturnos mayores a los diurnos, de LH, es típico de la pubertad, porque no se observa ni antes ni después. Secuencia coordinada de sucesos. Primero aumenta la secreción del factor liberador de gonadotrofina. Luego aumenta la sensibilidad de la hipófisis. Tercero, aumenta la secreción de las gonadotrofinas, produce el desarrollo gonadal, aumenta la secreción de esteroides, y se estabiliza el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y los mecanismos de feedback. Primero se estabiliza el feedback negativo y después el positivo. Esta es la razón por la cual una mujer puede alcanzar la menarca y capaz que empieza a menstruar, pero no ovula, son ciclos anovulatorios hasta 18 meses después, 1 año y medio, de la menarca, ¿sí? Esto es porque el mecanismo de feedback positivo, el desarrollo de las quispeptinas y todo esto, se alcanza más tardíamente que los mecanismos de feedback negativo. Bueno, miren. Volvamos para atrás. Las neuronas que producen GnRH son neuronas que se originan en la placoda olfatoria entre la 4ª y 5ª semana de gestación, y a la 6ª semana migran y alcanzan el hipotálamo más o menos hacia la 9ª semana de gestación. Estas relaciones que existen entre el epitelio olfatorio y el eje hipotálamo-hipófisis gonadal son tan evidentes en algunas especies que en algunas especies de reproducción sexual se ha demostrado
que diversas sustancias que libera la hembra durante el celo, a las que se han denominado feromonas, son percibidas por un órgano que los machos tienen en la nariz, que se llama órgano vómero-nasal, y esto permite la estabilización y la secreción de las hormonas sexuales. En la hembra pasaría lo mismo cuando perciben ciertas sustancias liberadas por el macho. Esto en los humanos es un poco más, no hay pruebas concluyentes. Lo que sí se ha demostrado en los humanos es que el origen de estas neuronas está en la placa olfatoria, al igual que en todas las especies de reproducción sexual. Que el hipotálamo, entonces, una vez estabilizado el eje, segrega el factor liberador de gonadotrofinas en una secreción pulsátil. Esto estimula a la hipófisis para que libere LH y FSH, con picos nocturnos más altos que los diurnos, especialmente de LH. Esto estimula la gónada para que libere péptidos gonadales y esteroides sexuales. Los péptidos gonadales hacen, como la activina y la inhibina, y los esteroides sexuales, como andrógenos, estrógenos y progestágenos, van a estabilizar el eje, realizando los mecanismos de feedback negativo y positivo, y a su vez los esteroides sexuales son los que van a provocar los cambios puberales, el desarrollo puberal. ¿Cuándo comienza? En Estados Unidos la tendencia secular hacia la disminución de la edad de aparición de la menarca se ha detenido. ¿Qué es una tendencia secular? Nosotros tenemos, existen algunos rasgos que se basan en una herencia poligénica y multifactorial, como la talla o como el sexo, que bueno, como es una herencia poligénica y multifactorial, depende. Hay muchos genes implicados en muchos cromosomas, y hay muchos factores ambientales o epigenéticos que influyen en la expresión de dichos genes. Se ha visto, por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes sobre esta tendencia secular, se ha visto con la talla en los orientales. Hasta la Segunda Guerra Mundial se veía que los orientales tenían una talla promedio más baja que los occidentales, y en esta talla promedio más baja de los orientales respecto a los occidentales se involucró factores genéticos. Se decía que genéticamente los orientales eran más bajos que los occidentales. Pero esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que cambió después de la Segunda Guerra Mundial concretamente? La alimentación. Los orientales empezaron a occidentalizar la dieta y se empezó a ver que la talla promedio empezó a aumentar. Con lo cual se descubrió que esa talla promedio más baja de los orientales respecto a los occidentales antes de la Segunda Guerra Mundial no era exclusivamente genética, sino que había factores ambientales que estaban involucrados que tenían que ver con la alimentación, consumo de proteínas, etc. Bueno, obviamente en algún punto se estabiliza, no es que los orientales empezaron a crecer y la talla, y esto es infinito, ¿no es cierto? Y los orientales se van a transformar en una raza de gigantes. Cuando al optimizarse el factor ambiental se alcanza el potencial genético, la talla promedio de los orientales empezó a alcanzar la de los occidentales y se estabilizó ahí, dejó de seguir creciendo. En Estados Unidos se hizo un estudio con la edad de aparición de la menarca y se vio lo mismo. Si nosotros comparamos la edad de aparición de la menarca a principios del siglo XX, antes de que apareciesen las vacunas y los antibióticos, cuando las enfermedades de la infancia, prevalentes de la infancia, eran muy elevadas, eran severas, y provocaban por ahí retrasos puberales, se veía que la edad promedio de aparición de la menarca estaba alrededor de entre los 14 y los 15 años. A medida que la salud general de las niñas norteamericanas comenzó a mejorar por la aparición de las vacunas, por la aparición de los antibióticos, y etc., la edad de aparición de la menarca empezó a disminuir. Pero al igual que la talla de los orientales, que empezó a aumentar porque son orientales, aumentar porque se optimizó el factor genético, en el caso de la edad de aparición de la menarca, no es que disminuyó en forma infinita y vamos a llegar a un momento en que una nena de 2 años pueda llegar a menstruar. No. Cuando el factor genético y de salud general se optimizó, se alcanzó el potencial genético, cuando el factor ambiental se optimizó, se alcanzó el potencial genético, y la edad de aparición de la menarca, esa tendencia secular, se estabilizó. ¿En qué edad? El rango de edad está entre los 9,14 y 17,7 años, pero la edad promedio está alrededor de los 12,83 años. Esto en Estados Unidos. Puede haber diferencias en los distintos países, pero es más o menos en general la edad de aparición del promedio de la menarca. Los factores involucrados, como dijimos antes, son genéticos, socioeconómicos y de salud general. ¿Por qué comienza? Esta es la pregunta del millón. Varios estudios señalan en las mujeres un peso crítico de 48 kilogramos, pero con un porcentaje de masa grasa del 17%. Esto lo menciona el León Esperó, que es un libro de endocrinología ginecológica e infertilidad. O sea que no es solo la masa crítica, sino también la masa grasa. ¿Por qué? Bueno, y esto de la masa crítica respecto a la masa grasa se ha visto también, por ejemplo,
en nenas que alcanzan la masa crítica, pero con pequeño porcentaje de grasa, porque son nenas que hacen danza o hacen atletismo, y entonces tienen una masa corporal, son robustas, pero con poca grasa, como producto del entrenamiento físico, y que a lo mejor se les retrasa un poco la pubertad. ¿Qué tendría que ver la grasa? Hay dos interrogantes. Uno, ¿está involucrada la leptina? La leptina es una hormona que nosotros vimos que segrega el tejido adiposo y que está en relación directa con la masa adiposa. Más masa adiposa, más leptina. ¿Qué es la leptina? ¿Dónde vimos leptina? Nosotros la analizamos en nutrición como uno de los factores que controla el apetito, ¿no? Es una hormona que causa saciedad, concretamente. El prefijo leptos quiere decir delgado, viene del griego, quiere decir delgado, porque se ha involucrado en la regulación del hambre-saciedad. El gen de la leptina se llama OB, gen de la obesidad. Es paradójico esto, no porque esta hormona genere obesidad, sino porque el bloqueo, el knockout del gen experimental, provoca en ratas de experimentación que cuando vos le bloqueas el gen, coman y se hagan obesas. O sea, es un gen que al bloquearlo genera obesidad. Significa que el producto del gen, que es la leptina, está relacionado con no ser obeso, con ser delgado. De ahí el prefijo leptos, que quiere decir delgado. Bueno, así como estimula en el hipotálamo, el centro de la saciedad, es probable que estimule también en el hipotálamo en las neuronas que regulan el factor liberador de gonadotropinas. Otra hipótesis que se ha involucrado es que se requeriría la aromatización de andrógenos suprarrenales en la grasa. Recuerden que entre los 6 y 8 años comienzan a segregarse los andrógenos y también comienza a aumentar la grasa corporal. Cuando la grasa corporal aumenta a más del 17%, algunos son andrógenos, no la de hidroepiandrosterona, porque esa no puede transformarse en estrógeno, pero sí la androstenediona, la testosterona, que si bien se segregan en muy escasa cantidad en la glándula suprarrenal, porque el principal andrógeno suprarrenal es la de hidroepiandrosterona, a lo mejor podrían ser aromatizados en la grasa. Son hipótesis. El hecho comprobado es que hasta la pubertad el hipotálamo es muy sensible a los esteroides gonadales y es inhibido por ellos. ¿Por qué? La pubertad pierde esta excesiva sensibilidad y aumenta la secreción del GnRH. ¿Cuál es el mecanismo involucrado? Existiría, está demostrado, una fuerza inhibitoria en el sistema nervioso central que suprimiría la secreción del GnRH. Y acá aparece un nuevo actor en nuestra película, que sería la melatonina. Algunos autores postulan a la melatonina de la glándula pineal como el actor esencial, la fuerza inhibitoria del sistema nervioso central que inhibiría el eje. Se sabe que la melatonina inhibe el eje. Se sabe, por ejemplo, que en los animales, digamos, que viven en regiones donde en invierno hace mucho frío, ¿no? La secreción de melatonina, digamos, a medida que nosotros nos acercamos a las latitudes extremas, polo norte o polo sur, también se acorta el día en invierno y se alarga la noche, y al revés, en verano se acorta la noche y aumenta las horas del día. Ustedes saben que la luz inhibe la glándula pineal y en la oscuridad la estimula. Entonces, cuando hay mucha noche, por así decirlo, porque estamos en pleno invierno, la glándula pineal está estimulada y libera mucha melatonina, y esto frenaría el eje. ¿Con qué consecuencia? Con la consecuencia de que el animal no sea fértil en los meses de invierno, porque si queda embarazada la hembra en el invierno, la probabilidad de supervivencia de la cría es menor, porque hay menos comida, porque las condiciones ambientales son más extremas. Entonces, en el verano aumentan su fertilidad. Esto, en muchas de las especies animales que están adaptadas a los polos, es evidente. En los humanos es menos evidente. Pero hay un estudio, que figura también en León Sperov, en el norte de los países nórdicos de Europa, Finlandia, en la región de Laponia, cercana al círculo polar ártico, donde existen poblaciones nativas, el círculo polar antártico, no hay poblaciones nativas, lo que hay son bases militares en la Antártida. Pero en el círculo, cerca del círculo polar ártico sí hay poblaciones nativas, los esquimales en América del Norte, y en la región de Laponia, y en la región del norte, de los países nórdicos, tales como Suecia, Finlandia y Noruega, hay poblaciones nativas, y se ha visto en estas poblaciones nativas que las tasas de fecundidad en invierno son menores que en verano, con lo cual podría estar involucrada la melatonina. Pero faltan estudios para demostrarlo. Bueno, entonces, lo primero es que existiría una fuerza inhibitoria del sistema nervioso central que suprime la secreción del GnRH, puede o no ser la melatonina, y esto provocaría un feedback negativo muy sensible a la secreción de estrógeno. O sea, esa fuerza inhibitoria aumentaría la sensibilidad del hipotálamo a los bajos niveles de estrógenos circulantes, y entonces el hipotálamo sería inhibido por los bajos niveles de estrógenos circulantes, y la secreción de GnRH sería muy baja. Importante, el mecanismo de feedback positivo a los estrógenos es más tardío, lo que explica por qué los ciclos posmenarquia tienden a ser anovulatorios hasta los 18 meses aproximadamente. La mujer puede tener la menarca, pero los ciclos hasta a los 13 años,
a lo mejor no, y menstrua, ¿no? A lo mejor hasta los 14 y medio no ovula, ¿sí? Son ciclos anovulatorios. Esto es porque el feedback negativo se establece antes que el feedback positivo. Este feedback positivo estaría relacionado con otro actor, que son las quispeptinas. Así que fíjense que hemos involucrado los andrógenos suprarrenales, la melatonina, la leptina, las quispeptinas. Es un mecanismo complejo que aún se sigue estudiando. Bueno, miren, entonces nosotros tendríamos un periodo infantil donde los impulsos inhibitorios serían muy intensos sobre las neuronas productoras de GNRH y los impulsos excitadores poco intensos. Al comienzo de la pubertad disminuirían los impulsos inhibitorios, por ejemplo, disminuiría la melatonina pineal y aumentarían los excitatorios, por ejemplo, aumentaría la leptina. Lo que no sabemos si el aumento de la leptina provoca disminución de la melatonina, son dos cosas independientes. En esto está involucrada la genética y está involucrado el ambiente. Digamos, en el periodo infantil hay más estímulos de genética que de ambiente, y a nivel de cuando llegamos a la pubertad, el ambiente tiene mayor importancia. La alimentación, la salud general, etc. Entonces, el hipotálamo liberaría el factor liberador de gonadotropina, y entre los factores centrales que lo estimulan tenemos el glutamato y la quispeptina, y el GABA, y los inhibitorios serían el GABA, las neuronas GABAérgicas, los opioides endógenos, ¿sí? La LH hipofisaria, y entre los factores periféricos tenemos la leptina, ¿sí? Que sería el estimulador, y la grelina, que es la hormona que da del hambre, que sería inhibitorio, ¿sí? Bueno, una vez estimulada la pulsatilidad del factor liberador de gonadotropina, se estimula la hipófisis, aumenta la pulsatilidad de las hormonas, aumentan tanto la amplitud como los pulsos de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, con picos que está mostrado, en la lámina anterior se lo mostré, picos nocturnos de LH superior a los diurnos. Esto estimula las gónadas, que liberan testosterona en los varones, estradiol en las mujeres, estimula los cambios puberales, y que a la vez provocan, estabilizan el eje al estimular los mecanismos de feedback. Bueno, entonces, la pubertad la puede definir como el proceso de maduración del individuo, que se caracteriza por un particular crecimiento físico, un desarrollo sexual, psicológico y de adaptación social, mediante el cual se adquiere la capacidad de la reproducción y se asegura así la permanencia de la especie. Vamos a analizar primero todo lo que les vimos en la parte general. Vamos ahora, que vale tanto para varones como para mujeres. Vamos a analizar ahora la pubertad femenina. La secuencia puberal femenina en cuanto a los rasgos físicos evidenciables, primero tenemos la telarca, es decir, el desarrollo mamario. Después la pubarca, el desarrollo del vello púbico. Después la menarca, o sea, la primera menstruación. El inicio se daría entre los 8 y 14 años, y la duración, una vez iniciada, sería de 2 a 4 años. Entonces, entre los 6 y los 8 años la adrenarca, después a partir de los 9 años comienza la telarquia, ¿sí? Primero, antes de la menarca, finalmente combina con la menarca, ¿no? El Tanner 4 lo vamos a analizar los Tanner. Pero antes de la menarca hay una leucorrea fisiológica, ¿sí? Una pérdida por vagina, una secreción, unos 3 a 6 meses antes, pero que no es una hemorragia menstrual, pero que si la nena y el médico que la atiende está atento a estos cambios, sabe que más tarde o más temprano, entre 3 y 6 meses, puede producirse la menarca, ¿sí? El desarrollo completo de las adrenales, que comenzaron entre los 6 y los 8 años, se desarrolla hacia los 15, y los ciclos regulares se producen 2 años después, 18 meses después, año y medio a 2. Por eso de que los feedback positivos se estabilizan después que el feedback negativo. Iniciación de la pubertad. Pubertad precoz se inicia antes de los 8, pubertad adelantada entre los 8 y los 11, pubertad habitual entre los 11 y los 14, pubertad retrasada entre los 14 y los 16, pubertad tardía después de los 16. Estos son términos más médicos, digamos, el pediatra, que analiza las alteraciones de la pubertad. La pubertad tardía, a los fines prácticos, se la define como ausencia de los caracteres sexuales de las niñas a los 13 años, o bien insubir más de 5 años en completar el desarrollo puberal. Recuerden que entre 2 y 4 años, una vez iniciado, se tendría que completar. ¿Qué hacen las hormonas? La GNRH estimula la secreción de GSH, la folículo estimulante estimula el desarrollo de folículos ováricos y la activación de las células granulosas para aumentar la secreción de estrógenos por aromatización. La LH estimula las células tecales para que produzcan andrógenos y el cuerpo lúteo para que produzca progesterona. Los estrógenos estimulan el desarrollo madurativo, a niveles bajos aumentan la estatura, a niveles altos aceleran la función hipofisaria,
y estimulan el desarrollo de conductos mamarios. La progesterona convierte el endometrio proliferativo en secretor y estimula el desarrollo alveolar de las mamas. Los andrógenos, que también son importantes en las mujeres, estimulan el crecimiento del vello púbico y el crecimiento estatural. Aumentan la libido junto con los estrógenos. Bueno, las escalas de Tanner que se establecen para esto son el Tanner mamario, que son 5 estadios. Estadio 1 son los senos preadolescentes, solo papilas sin glándulas. En el estadio 2 tenemos una ligera elevación del contorno de la papila, lo que llamamos el botón mamario. Probablemente la chica del problema esté en estadio 2, iniciando la telarca. Estadio 3 se diferencia el pezón y aumenta su pigmentación y aumenta el tamaño del busto. En estadio 4 aumenta el tamaño y la pigmentación areolar y aparecen los colpúculos de Morgagni, aumenta más el tamaño del busto, y en estadio 5 hay un aumento de toda la mama hasta completar su desarrollo. En el púbico, en estadio 1 hay ausencia de vello, en estadio 2 hay un vello largo, fino y poco pigmentado, en la parte interna de los labios mayores. En el estadio 3 el vello está más pigmentado, está denso, está rizado, se extiende hasta la sínfisis pubiana. En el estadio 4 alcanza la sínfisis del pubis en la región central del abdomen, y el estadio 5 es un vello maduro, extendido hacia la cara o hacia la parte interna de los muslos y la región anal. Bueno, estadio 1, mamas infantiles, solo el pezón está sobrelevado. El vello púbico de estadio 1 hay solo una ligera vellosidad infantil. En el estadio 2 da el brote mamario, las areolas y pezones sobresalen como un cono. Esto indica la existencia de tejido glandular subyacente con aumento del diámetro de la areola. Respecto al P2, que sería el Tanner pubiano, el vello es escaso, lacio y ligeramente pigmentado. En el estadio 3 de mamas hay una continuación del crecimiento con elevación de la mama y la areola en un mismo plano. En el caso de la pubarca, el vello rizado, escasamente desarrollado sobre los labios mayores. En el 4, la areola y el pezón pueden distinguirse con una segunda elevación por encima del contorno de la mama. Con respecto al vello púbico, el vello pubiano ya es de tipo adulto, creciendo hacia los pliegues inguinales. Y en el estadio 5 se establece el desarrollo mamario total, con la areola que se encuentra a nivel de la piel y solo sobresale el pezón. En algunos casos la mujer adulta puede mantenerse en estadio 4. Con respecto al vello pubiano, el desarrollo de la vellosidad adulta con respecto a la vellosidad de cantidad, con un patrón horizontal, el llamado patrón femenino. Esto es un patrón horizontal. En cambio, el patrón vertical se da más en los varones, se extiende hacia la línea media del abdomen, la línea blanca que se llama. Bueno, pero un 10% de las mujeres se extiende fuera del triángulo pubiano, y algunos hablan de estadio 6 cuando esto pasa. O sea que en Tanner mamario puede llegar hasta el 4, y el Tanner pubiano puede llegar hasta un estadio 6. Lo habitual es que se detenga en el 5 y en el 5. Vamos a la pubertad masculina, esto no sirve para el UP3. Toda la parte general es igual, ¿sí? Y vamos a la parte específica. La secuencia puberal del varón es que primero aumenta el volumen testicular. Segundo, aumenta el tamaño del pene. Tercero, se da la pubarca, o sea, la pubarquia, o sea, el desarrollo del vello púbico. El inicio es 1 o 2 años después que las mujeres, pero la duración es igual. Una vez que se inicia, debería en 2 a 4 años terminarse. Hablamos de pubertad precoz ante los 9, pubertad adelantada entre los 9 y los 12, pubertad habitual entre los 12 y los 15, pubertad retrasada entre los 15 y los 17, y pubertad tardía después de los 17 años. A los fines prácticos, la pubertad tardía se la define como ausencia de caracteres sexuales de niños a los 14 años, o bien insumir más de 5 años en completar el desarrollo puberal. ¿Qué hacen las hormonas? El factor liberador de gonadotrofina estimula la secreción de gonadotrofinas hipofisarias. La folículo estimulante estimula la espermatogénesis. La LH, que algunos llaman la hormona estimulante de hormonas de células intersticiales, estimula las células de Leydig para que produzcan andrógenos como la testosterona. Los estrógenos que se generan en pequeña cantidad estimulan la secreción de las glándulas sebáceas y el crecimiento estatural a dosis bajas. La progesterona no tiene acciones importantes. Los andrógenos estimulan el crecimiento del vello púbico, el crecimiento estatural a dosis bajas, a dosis altas aceleran el cierre de las epífisis, ¿sí? Y además aumentan la masa muscular y aumentan la libido. En el varón, la mujer teníamos un Tanner mamario y un Tanner pubiano. En el varón tenemos Tanner genital y Tanner pubiano. La diferencia entre el varón y las mujeres es que también lo podemos hacer cuantitativamente.
midiendo el volumen testicular, ahora les voy a explicar cómo. En el estadio 1, los genitales son infantiles, con volumen testicular menor a 4 centímetros cúbicos. En el estadio 2 existe un engrosamiento, una pigmentación del escroto, hay un crecimiento longitudinal del pene con un volumen testicular de 4 a 6 centímetros cúbicos. En el estadio 3 aumenta la rugosidad del escroto y el diámetro del pene. El pene primero crece en longitud y después en diámetro, y el volumen testicular es de 6 a 12 centímetros cúbicos. En el estadio 4 aumenta la pigmentación del escroto, y también aumentan el diámetro y la longitud peniana, se diferencia el glande peniano, y el volumen testicular de 12 a 16 centímetros cúbicos. En el estadio 5, el pene tiene tamaño adulto y el volumen testicular es superior a los 16 centímetros cúbicos. En el púbico, 1, ausencia de vello; 2, vello largo, fino y poco pigmentado en la base del pene y del escroto. En el estadio 3 el vello está más pigmentado, está denso, está rizado, y se extiende hasta la sínfisis pubiana. En el estadio 4 el vello alcanza la sínfisis del pubis en la región central del abdomen. Y en el estadio 5 el vello es maduro, está extendido hacia la parte interna de los muslos y la región anal. Puede haber un estadio 6 en los varones, en el púbico, donde el vello púbico se extiende hasta la región umbilical. Era excepcional en las mujeres, pero no lo es tanto en los varones. Bueno, en el desarrollo genital, en el estadio 1, en escroto y testículos infantiles, del mismo tamaño y forma que la infancia. En el vello púbico, una ligera vellosidad infantil. En el estadio 2, se agranda el escroto y los testículos, el escrotal se vuelve más roja, delgada y arrugada. El pene no tiene ningún agrandamiento o muy insignificante, y sobre todo en longitud. En el estadio 2, el vello es escaso, lacio y ligeramente pigmentado, sobre todo en la base del pene. En el estadio 3, en el caso del táner genital, hay un agrandamiento del pene con crecimiento del testicular y escrotal. Acá el agrandamiento en longitud es bien evidente. Con respecto al táner pubiano, el vello es rizado pero escasamente desarrollado, oscuro, arraigado al pene también. Con respecto al estadio 4, aumenta el tamaño del pene pero crece en diámetro, continúa agrandándose los testículos y el escroto, aumenta la pigmentación escrotal. Estadio 4 de vello púbico, el vello pubiano es de tipo adulto, respecto a la distribución de los pliegues inguinales. Estadio 5 de genitales son de tipo adulto, mientras que el estadio 5 en el vello púbico, el desarrollo de vellosidad es adulta con respecto a cantidad y calidad, y en el 80% de los casos el crecimiento del vello continúa hacia arriba, hacia lo largo de la línea alba, que es lo que decíamos, estadio 6. Acá no se ve, pero sería que sea triangular hacia arriba y no hacia abajo como en las mujeres. En las mujeres un pequeño porcentaje llega al estadio 6, en los varones es más común que lo hagan, 80%. Bueno, les decía, el volumen testicular, o sea que a diferencia de las mujeres, que es más cualitativo, en el caso del varón, tengo un aspecto cualitativo que es el volumen testicular. El volumen testicular se puede medir mediante ecografía. Yo puedo medir el ancho, el alto, por ecografía del testículo, y a través de una fórmula, que es la fórmula de Lambert, puedo establecer la edad, digamos, de acuerdo al desarrollo. Por ejemplo, yo sé que a los 5 años, los rangos, digamos, de volumen testicular están entre los 0,77 y los 3,36 mililitros, entre el mínimo y el máximo. Hacia los 6 años aumentó a 6,69, 3,20, hacia los 7 años 0,69, 3,38, hacia los 8 años 0,75, 3,47, hacia los 9 años 0,70, 3,76. Y a partir de ahí se lo puede medir en la puerta, que es lo que vimos en el táner. Dijimos que lo hacíamos por ecografía, pero también existe un recurso que es un aparatito que se llama orquidómetro de Prader. Como un collar de cuentas. Antes de mostrarle el orquidómetro de Prader, quiero mostrar esto. ¿Por qué se produce el agrandamiento testicular? Cuando el chico nace, vos tenés un testículo que mide no más de 0,5 mililitros de volumen, el cual tiene fundamentalmente células de Sertoli, con muy poco intersticio y con pocas células germinales. Después, más o menos, hacia el táner 1, hacia los 10 años, 9, 10 años, vos vas a tener que creció hasta 1,5 mililitros, o sea, 3 veces el tamaño al nacer, pero a expensas del crecimiento de las células de Sertoli. ¿Qué pasa cuando llegás al táner adulto, al táner 5? Aumenta de 1,5 a 10 veces, 15 mililitros
o a 20 veces, 25 mililitros, pero expensas de que aumentan mucho las células germinales. Ahí empiezan, en la espermatogénesis, empiezan a dividirse, la espermatogonia A, esto lo vamos a ver en OP3, y entonces el volumen testicular aumenta a expensas fundamentalmente de las células germinales. Bueno, y yo te decía, lo podemos también medir a través de lo que se llama orquidómetro de Plader. Vos palpás, esto es cuali cuantitativo o semi-cuantitativo, porque primero tengo que palpar el testículo, ¿no? Y después palpo las bolitas, estas del orquidómetro de Plader, y comparo. Entonces depende mucho de la apreciación del médico también. Y entonces, si el volumen, a la palpación, el volumen testicular está más o menos comparable a esta bolita, es de 8 mililitros, si es comparable a esta es de 10, si es comparable a esta de 12, y así. Este sería el volumen adulto de 25. ¿Entienden? Bueno, muy bien. A ver. Esto ha sido pubertad, bastante larga la clase, pero porque quería explicarle todos los mecanismos involucrados, algunos de los cuales se conocen, otros son solo hipótesis, quería también relacionarlas con la pubertad femenina y la pubertad masculina. Pero acá tienen más o menos todo lo que tienen que saber de pubertad para la UP2 y para la UP3, polluelos. Hoy les subo esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego y sigan cuidándose.